Estamos ya esta mañana de martes, nos vamos a comunicar, ya está en línea el expresidente de la República, Mauricio Funes Cartagena, con quien vamos a platicar un poco. Quiero escudriñar también de Mauricio Funes el tema de las relaciones exteriores, El Salvador con Estados Unidos y también viendo a otros lados, como decía Dagoberto Gutiérrez ayer, viendo hacia Asia, hacia China. Hoy vamos a platicar con Mauricio, a quien saludamos esta mañana de martes. Buenos días, Mauricio Funes. Buenos días, Julio. Muchas gracias por su invitación. Es un placer estar de nuevo con usted y, por supuesto, con su selecta audiencia. Un saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas que nos están sintonizando en todo el territorio nacional a través de las diferentes plataformas, canales, tanto en cable como en señal abierta, y por supuesto en el exterior, para quienes nos están sintonizando en Estados Unidos, en Canadá y en el resto del mundo. Es un placer estar esta mañana con usted y estoy a su entera disposición para los temas que usted estime conveniente, en los que yo pueda aportar modestamente mi posicionamiento, mis análisis, mis opiniones sobre lo que está ocurriendo en el país. Perfecto, Mauricio. Mire, yo quiero comenzar haciéndole una pregunta. El país pues está viviendo ahora que en el 1 de mayo comienza la nueva legislatura y las nuevas municipalidades. El triunfo de Nuevas Ideas ha sido abrumador, ¿verdad? Y se han copado casi todos los espacios en el tema de municipalidades y también en el tema de la Asamblea Legislativa. Algunos están diciendo, Mauricio, que la oposición ya no serán los partidos políticos que han quedado reducidos, que han quedado ahí diezmados, que la oposición van a ser las organizaciones sociales, va a ser la calle, dicen algunos, van a ser los medios de comunicación. Hay algunas posiciones ya de periodistas de la APES, por ejemplo, que hablan sobre no limitar el libre ejercicio del periodismo. Pasó el tema de Focos, que salió del aire, y a raíz de eso se está publicando. ¿Qué valoración tiene sobre este punto? ¿Quién cree usted que debe jugar un rol de oposición en el país en los nuevos aires que va a vivir El Salvador, Mauricio? Mire, Julio, no cabe duda que la oposición legislativa ha quedado bastante reducida luego de los resultados de las elecciones del 28 de febrero. No es lo mismo la composición actual que tiene la Asamblea Legislativa, donde hay cerca de 35 o 36 diputados del Partido Arena, más 23 diputados del FMLN, con lo cual han hecho durante estos 3 años mayoría calificada y mayoría simple también para tomar decisiones y para ejercer el sistema de pesos y contrapesos que es muy propio de una democracia. Ahora va a ser diferente, no cabe ninguna duda. Después del 1 de mayo vamos a tener a cerca de 14 diputados del Partido Arena, en el caso que todos los diputados del Partido Arena jueguen al papel de la oposición. Yo ya he comenzado a ver algunas declaraciones de diputados que han resultado electos y que van a estar en la próxima legislatura a partir del 1 de mayo por parte del Partido Arena, donde se ve un intento por acercarse al gobierno del presidente Bukele. En el caso del FMLN, que tendrá solo 4 diputados, no sé cuál va a ser la posición que va a asumir. Yo he estado escuchando en su programa, fundamentalmente, pero también en otros programas y en plataformas digitales, algunos dirigentes, miembros de la Comisión Política y del Consejo Nacional del FMLN, sentar posición con respecto a estos resultados. Pero no se ve claro. Incluso yo lo dije una vez, hace como 2 semanas, en las redes sociales, que veía a una oposición que se veía como afectada, como que no lograba salir todavía del impacto que había provocado tanto a su interior como en el trabajo de proyección política desde la Asamblea, los resultados electorales del pasado 28 de febrero. Y no les veía iniciativa, incluso en esta legislatura, si la legislatura termina hasta el 1 de mayo. Cuando fueron las elecciones,
los partidos políticos que estaban integrando y que siguen integrando la Asamblea Legislativa tenían una correlación que les permitía tomar decisiones tanto a nivel de mayoría simple como de mayoría calificada, y no obstante, no veo que hayan caminado. Lo único que ha sido anunciado por ellos es la constitución de la entidad reguladora que contempla la ley de aguas, que todavía no ha sido aprobada y que ya el presidente Nayib Bukele ha dicho de que si se llegara a aprobar la ley de aguas y se llegara a aprobar esta nueva autoridad integrada tanto por miembros del gobierno como de otros sectores, él la va a vetar. Yo no he visto ninguna reacción, entonces, frente a su pregunta, ¿qué papel va a jugar la oposición a partir de ahora? Yo creo que la oposición, si quiere ser efectiva, va a tener que volver a las calles. Va a tener que recuperar la organización territorial para defender las conquistas sociales de los últimos 10 años y evitar que el neoliberalismo avance y se consolide un nuevo sistema oligárquico, que es el que pretende imponer el presidente Nayib Bukele, ahora con esta correlación que le va a facilitar. Ahora, no cabe ninguna duda que el sistema de pesos y contrapesos, Julio, ese sistema a partir del 1 de mayo desaparece. Nayib Bukele, el presidente Bukele, no tendrá oposición. Con 56 diputados de Nuevas Ideas, más otros de Gana, que al final suman 61 diputados, tiene una holgada mayoría, no solo mayoría simple, sino que mayoría calificada para tomar decisiones, para aprobar leyes, para derogar leyes, para elegir funcionarios de elección secundaria, como el fiscal general de la República, que debe ser elegido a finales de este año, para elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 5 magistrados, 2 de ellos para la Sala de lo Constitucional, que deberá ser elegido en los próximos meses. El próximo año podrá elegir procurador para la defensa de los derechos humanos, procurador general de la República y miembros magistrados de la Corte de Cuentas de la República, que se eligen con mayoría simple. El presidente Bukele tendrá el terreno expedito para poder nombrar a los funcionarios que le sean leales y a los funcionarios que le permitan encaminar, fíjese bien, no que le permitan cumplir sus ofertas electorales, porque lo que él ha estado manejando hasta ahora, de que la Asamblea Legislativa le ha bloqueado su trabajo y no ha podido gobernar por la oposición legislativa en esta legislatura, eso no es cierto. Esta asamblea, que está por salir el próximo 1 de mayo, le aprobó el año pasado, además del presupuesto general de la Nación, para el ejercicio fiscal pasado, el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2021, cerca de 7.000 millones de dólares, le aprobó en endeudamiento un poco más de 3.000 millones de dólares. O sea, dinero ha tenido. No puede decir Nayib Bukele que la legislatura le ha impedido gobernar, como sí ocurrió durante el gobierno que yo presidí del 2014 del 2009 al 2014, o el gobierno del presidente Sánchez Serén del 2014 al 2019, donde allí hubo impedimento por parte de la Asamblea Legislativa y sobre todo por parte de la Sala de Constitucional para llevar a cabo una serie de proyectos que nos habíamos trazado como gobiernos. Mauricio. Entonces, en mi opinión, la oposición va a tener que volver a las calles. Claro. Va a tener que volver a la organización social y desde ahí defender las conquistas sociales e impedir que el neoliberalismo avance. Mauricio, yo quiero preguntarle, ¿qué tentaciones puede tener un presidente? Usted fungió del 2009 al 2014. ¿Qué tentaciones, digamos, positivas pudiera haber tenido usted si hubiese tenido una configuración legislativa como la que el presidente Bukele tiene ahora? Le pregunto eso porque muchos dicen que ustedes tuvieron la capacidad política de poder transformar el país en muchas cosas y no lo hicieron, dicen algunos críticos de ustedes. Le pregunto, ¿qué tentaciones se le pueden cruzar a un presidente que, digamos, esté actuando de manera buena, de manera proactiva con un país que tiene tantos problemas como el nuestro? ¿Qué puede cruzársele a un presidente teniendo un poder legislativo como el que el presidente Bukele
puede tener. Por ejemplo, usted en su caso, ¿qué quiso haber hecho y no pudo hacerlo? Bueno, pero lo que pasa es que su pregunta está basada en una apreciación sobre el tipo de gobierno que hice yo en el 2009 al 2014 y el tipo de gobierno que está haciendo Nayib Bukele a partir del 2019. En el caso mío, nosotros, en mi gobierno, llegamos a través de elecciones participativas y democráticas al control del Ejecutivo y controlamos la presidencia de la República, pero no controlamos el resto de los órganos del Estado. Lo entendemos muy bien. Los demás órganos del Estado estaban en manos de la derecha. La Asamblea Legislativa en manos de la derecha. La Corte de Cuentas de la República en manos de la derecha. La Fiscalía General de la República en manos de la derecha. La Corte Suprema de Justicia en manos de la derecha. Y hubo iniciativas que no pudimos emprender. ¿Como cuáles, Mauricio? ¿Como cuáles, Mauricio? Erróneamente se ha dicho que nosotros llegamos a la presidencia de la República a administrar el neoliberalismo. Eso lo ha dicho Nayib Bukele y lo han dicho incluso en estos momentos algunos miembros de la Comisión Política del FMLN que responden a la corriente de José Luis Merino. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Nosotros le pusimos un alto al neoliberalismo. Impedimos que el neoliberalismo emprendido desde los gobiernos del Partido Arena siguiera profundizándose. En mi gobierno no hubo más privatizaciones ni tampoco en el gobierno de Sánchez Serén. Por el contrario, creamos 22 empresas o instituciones del Estado, incluso recuperamos una empresa estratégica para la generación de energía renovable como era la Geotérmica Nacional, la GEO. La recuperamos. Bueno, se recuperó en el gobierno de Sánchez Serén, pero iniciamos el proceso de denuncia de el acuerdo o el contrato fraudulento, espurio, que había firmado Arena en tiempos del presidente Francisco Flores y durante la administración de Guillermo Solbán Encel, que pretendía entregarle la mayoría de las acciones, la mayoría del capital accionario y por lo tanto el control de la administración de la Geotérmica Nacional. Nosotros detuvimos eso. Presentamos un aviso ante la Fiscalía General de la República que impidió finalmente que ese proceso avanzara y finalmente en el gobierno de Sánchez Serén se recuperó la Geotérmica Nacional. Entonces nosotros paramos las privatizaciones. No hubo más privatizaciones y todavía hay empresas, instituciones y bienes del Estado que son susceptibles de ser privatizadas y concesionadas. Pero no solo eso. Nosotros, y este es un principio que de alguna manera los neoliberales no lo aceptan, y es que nosotros intervinimos en el mercado. Establecimos un control de precios de los medicamentos a través de la Ley General de Medicamentos que se aprobó en mi gobierno y la creación de la Dirección Nacional de Medicamentos que permitió bajar el precio de los medicamentos, que eran precios onerosos, precios leoninos, que afectaban la economía familiar. A través de los programas sociales, cerca de 40 programas sociales que llevamos a cabo en mi gobierno y en el gobierno de Sánchez Serén, hemos hecho un cálculo con algunos economistas y la población de más bajos ingresos se ahorró en esos 10 años cerca de 6.000 millones de dólares. Bueno, haga usted la cuenta. Es cuestión de hacer números. El promedio que se invirtió en mi gobierno y en el gobierno de Sánchez Serén en la entrega de paquetes escolares fueron más o menos de 72 millones de dólares al año. En 10 años son 720 millones de dólares. Lo que se invirtió en el vaso de leche y en la alimentación escolar fueron cerca de 40 millones de dólares anuales. En 10 años son 400 millones de dólares. Ahí ya llevamos 700 más 400 mil, 100 millones de dólares. Y podemos seguir sumando con otros programas que se llevaron a cabo que le permitieron un ahorro significativo a la población. Desde el esquema neoliberal, eso no es concebible, porque uno de los principios básicos del neoliberalismo es la reducción del Estado,
el quitarle activos al Estado a través de los procesos de privatización, el debilitamiento del Estado, el despido de empleados públicos para debilitar al Estado, pero también afectar las condiciones de vida de la población, pensando en las ganancias, en las utilidades de aquellos que se encuentran en el nivel más alto de la pirámide social. Mauricio, ¿qué se le quedó a usted como presidente de la República que no pudo lograr porque no tenía una asamblea legislativa totalmente a su favor? ¿Qué se le quedó? La derrota del neoliberalismo. Nosotros nos propusimos derrotar el neoliberalismo. Lo paramos y comenzamos a desmontarlo. Y siguió Sánchez Serén en el desmontaje del neoliberalismo. Por ejemplo, Mauricio, en el tema de las AFP, usted no tuvo la idea de quitar a AFPs y volver a hacer el tema de las pensiones a través del Estado. Bueno, mire, si ese fue un proyecto que se presentó en el gobierno de Sánchez Serén, pero que se comenzó a trabajar en mi gobierno. Desde mi gobierno se comenzó a trabajar un proyecto de reforma previsional con el propósito de eliminar las AFPs y transitar a un sistema público previsional, que fue el que Arena erradicó a través de la creación de las administradoras de fondos previsionales durante el gobierno de Calderón Sol, teniendo mayoría legislativa como para aprobar esa ley. Pero el problema es que no teníamos correlación dentro de la Asamblea Legislativa, Julio. Fíjese bien, entre mi gobierno y el gobierno de Sánchez Serén promovimos 8 impuestos progresivos, no regresivos. No fueron impuestos al consumo, fueron impuestos a las ganancias, a las utilidades, impuestos a las grandes propiedades, impuesto a la importación de bebidas alcohólicas y cervezas, impuestos a la importación de vehículos de lujo, impuesto a las casas de veraneo. Pero el problema es que no logramos aprobar el proyecto tal como lo enviamos a la Asamblea Legislativa porque la derecha lo bloqueó. ¿Y a qué derecha me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a Arena, al PCN, a la Democracia Cristiana y al Partido Gana, quienes dicen que nosotros teníamos mayoría legislativa y control de las decisiones de la Asamblea Legislativa porque teníamos una alianza con el Partido Gana o con otros partidos de derecha. Están equivocados. Para efectos de la gobernanza tuvimos que tomar acuerdos, pero ceder en algunos casos. Cuando presentamos, por ejemplo, el proyecto de impuestos para las cervezas y para los alcoholes, tanto los producidos nacionalmente como los importados, hubo que negociar con los partidos políticos, porque partidos como Arena y Gana, a pesar de que era una decisión de Arena, respondían a los intereses de las empresas destiladoras del país. Los Balzaretti y Crit son financistas de Arena y son los dueños de la principal empresa destiladora del país. La Constancia son financistas de Arena y aunque ya había sido comprada por los sudafricanos, pero seguían financiando el partido Arena. Y ellos se opusieron a los impuestos o a la tasa impositiva que nosotros propusimos, que al final hubo necesidad de negociar. Entonces no pudimos imponer los impuestos que habíamos establecido. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con el impuesto al patrimonio. Tuvimos que bajar el monto imputable, es decir, el monto a partir del cual estábamos proponiendo un impuesto al patrimonio o un impuesto a las ganancias. Y hubo otros impuestos, 4 de los 8 que propusimos, que la Sala de lo Constitucional los bloqueó, los declaró inconstitucionales. Eso tanto en mi gobierno como en el gobierno de Sánchez Serén, pero sobre todo en el gobierno de Sánchez Serén. Entonces, cuando usted me dice, ¿qué hubiéramos hecho? Bueno, nosotros hubiéramos impulsado una reforma fiscal progresiva, pero no había correlación de fuerzas para eso. Lo entiendo, sí, lo entiendo. Ahora, Nayib sí tiene la correlación. Si Nayib Bukele no impulsa una reforma fiscal progresiva, si Nayib Bukele no combate la evasión, nosotros propusimos reformas al Código Tributario que nos permitieran combatir la evasión, pero que fueron inmediatamente declaradas inconstitucionales por la Sala de lo Constitucional, que respondía a los intereses oligárquicos.
Si Nayib Bukele, ahora que tiene el control de la Asamblea Legislativa, no lleva a cabo una reforma tributaria progresiva, donde el que gana más pague más, donde los ingresos tributarios provengan no de impuestos al consumo, no de impuestos regresivos, sino que impuestos a las grandes fortunas, impuestos al capital, impuestos a las grandes empresas. Si no hace eso, es porque sencillamente no está en su proyecto político y económico emprenderlo. Perfecto. Voy a hacer una pausa. Entonces, Voy a hacer una pausa, Mauricio. Voy a hacer una pausa. Mire, tengo varios temas, por supuesto, que están agendados. El tema de los Estados Unidos, la relación con El Salvador. Estamos ahorita en un momento bastante complicado. Hay palabras desde Estados Unidos para acá y de acá para Estados Unidos. Y al parecer hay un desgaste en la relación con el gobierno de Biden, con el gobierno de Nayib Bukele. ¿Qué ve usted, Mauricio? La senadora Norma Torres ha sido clara y ha hablado inclusive de narcogobiernos en el Triángulo Norte. Esto está pasando. Hoy está en el país Luis Zúñiga, un enviado para temas migratorios del gobierno de Biden, y está haciendo una evaluación de la parte migratoria. Yo quiero hablar un poco con usted y aprovechar que usted pues conoce muy bien cómo se puede fortalecer o hacer más débil una relación entre El Salvador y Estados Unidos. Te dice, mire, es que ya Nayib Bukele está viendo para otro lado, está viendo Estados Unidos, está viendo hacia China, por ejemplo. Le pregunto eso, Mauricio, voy a hacer una pausa. Me permite la pausa y ya regresamos con el expresidente Mauricio Funes desde Nicaragua. Ya regresamos. Estamos de regreso en encuentro con Julio Villarán, el expresidente de la República. Mauricio Funes me acompaña esta mañana de martes 6 de abril. Saludos para Mireya Schonenberg-Walland, para Sonia Lario, para Misael Moreno, para Rosy Morán, para Juan González, para Mercedes Salas y para todos los que están siempre en sintonía. Mario Lois también me escribió una parte interesante de algún debate que debemos tener viendo al país en el futuro. Me escribió Mario Lois. Vamos a darle pensamiento, Mario, a tu posición que me parece sumamente interesante. En cualquier lado del mundo donde te encontres, vamos a darte respuesta. Bueno, viendo un poquito los tweets, publica Carmen Rodríguez, la periodista radicada en Washington, dice, sobre el acercamiento del gobierno de El Salvador con China, Ned Price, vocero del Departamento de Estado, dice que la política de Estados Unidos no se enfocará en forzar a gobiernos para que decidan trabajar con la administración Biden o con China. Lo publica ya la prensa gráfica desde ayer. No le importa, dice, bueno, no vamos a forzar a ningún gobierno a que se relacione con nosotros o con quien quiera. Algo así está diciendo Ned Price, vocero del Departamento de Estado. Mauricio, yo le pregunto, ¿cómo está viendo esta disputa que hay en estos momentos de algunas posiciones? Comienza con la senadora Norma Torres que dice, bueno, hay narcogobiernos en el Triángulo Norte, y comienza una serie de dimes y te diré entre ella y el presidente Bukele. ¿Qué está viendo, Mauricio? Yo escuché atentamente la entrevista que usted tuvo el día de ayer con Dagoberto Gutiérrez, donde él decía que, o al menos lo insinuó, que la posición del presidente Bukele era una posición digna, que probablemente eso no lo hubiéramos visto en gobiernos anteriores, en gobiernos del FMLN, que en mi gobierno o el gobierno de Sánchez Serén no hubiéramos enfrentado a una congresista de los Estados Unidos como Norma Torres, ni habríamos sentado posición firme frente a las posiciones también de la congresista Torres. Le voy a decir una cosa. Lo que estoy observando es la inexperiencia tanto de el presidente de la República como su equipo de asesores internacionales, si es que los tiene, yo creo que sí los tiene, porque se reveló el año pasado y todavía este año que ha gastado una buena cantidad de dinero en lobistas para lograr un acercamiento en Washington, para lograr un acercamiento con el gobierno del presidente Biden. Ahora, en un gobierno, el canciller o la canciller de la República más su equipo de política exterior se convierten
en los asesores por antonomasia del presidente de la República. El presidente de la República no está obligado a dominar el tema de las relaciones internacionales. Para eso tiene un canciller, que se supone que es el experto en política exterior, y para eso tiene a un equipo dentro de Cancillería que se supone que son los expertos en política exterior. Nadie de ellos le dijo al presidente Bukele cómo conducir su relación con Estados Unidos una vez ganó el gobierno o ganó la presidencia el presidente Biden y comenzó el gobierno del presidente Biden, el gobierno demócrata. ¿Y por qué le digo esto? Porque Nayib Bukele construyó una relación con la administración anterior, una relación, en mi opinión, genuflexa e indignante. Comprometió la soberanía nacional. Nayib Bukele, por ejemplo, siguiendo instrucciones de la administración Trump, en la OEA tuvo posiciones contrarias a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. Incluso llegó a romper relaciones con Venezuela. Retiró su misión diplomática, siguiendo instrucciones de la administración Trump. Estando Trump en el poder, Nayib Bukele dijo que iba a revisar las relaciones con China. Usted recordará, Julio, que cuando recién fue electo el presidente Bukele, en su primer viaje a los Estados Unidos, en una comparecencia ante la Fundación Ultraconservadora de los Estados Unidos, la Fundación Heritage, ahí él dijo que iba a revisar las relaciones con China y que no iba a permitir que China intentara intervenir en los asuntos internos de El Salvador, siguiendo la narrativa republicana y siguiendo la narrativa que le había dado la embajadora Manes, en ese entonces, que todavía estaba como embajadora representante del gobierno Trump ante El Salvador, de que esa relación que había abierto el presidente Sánchez Serén y la ruptura de relaciones con Taiwán habría que analizar si eran convenientes para el país. Pero ¿qué pasó después? Eso fue más o menos como marzo o abril de la visita que hizo el presidente Bukele como presidente electo a los Estados Unidos. En diciembre, en su gira a China, tuvo un discurso completamente diferente. Y por eso es que la congresista Norma Torres, cuando la prensa gráfica le pregunta en una entrevista que no sé si usted la ha leído, que apareció publicada hace como 2 o 3 días, el fin de semana, cuando le preguntan justamente por ese cambio de posición con respecto a China, viene la congresista Torres y dice que esto es característico de un presidente que no tiene principios sólidos y que no sabe lo que está haciendo en política exterior. En mi opinión, Julio, Bukele ha cometido errores en política exterior. Primero se entregó de lleno a la administración Trump y no solo siguió la línea de conducción en los organismos internacionales como la OEA, sino que también firmó junto con Guatemala y Honduras, los países del llamado Triángulo Norte, firmó con la administración Trump un acuerdo de tercer país seguro para impedir el flujo migratorio. Ese acuerdo al único que le beneficiaba era a la administración Trump, no a la administración salvadoreña, hondureña o guatemalteca, y mucho menos a los migrantes salvadoreños, hondureños y guatemaltecos, mucho menos al pueblo salvadoreño, hondureño y guatemalteco. Tanto así que una de las primeras decisiones que toma el presidente Biden es cancelar ese acuerdo, porque no tiene ningún sentido. No va a las raíces del problema, no va a las causas estructurales de la migración para reducir el flujo migratorio. Es nada más la utilización de la fuerza del Estado para impedir que los salvadoreños, que los hondureños o que los guatemaltecos salgan en caravana, atraviesen la frontera norte de México con Estados Unidos e ingresen a territorio norteamericano. Y bueno, ya sabemos las consecuencias de eso. Miren, Mauricio. Ya sabemos las consecuencias de eso. Claro, Mauricio, entonces, yo le quiero plantear una precisión. La pregunta que usted me hizo. Una precisión, por favor. Mauricio, ¿es tan fácil así decir para un presidente? Usted estuvo desde el 2009 al 2014 y por eso le pregunto. ¿Es tan fácil decir o posicionarse uno decir, mire, nuestro país debe tener dignidad ante los Estados Unidos? Con Dago tuvimos esa discusión ayer, hablábamos de eso. Es que mire, es que tenemos que tener dignidad y tenemos que ser amigos de todos.
yo le decía a Dago, mira, eso suena bonito, pero realmente la incidencia, Mauricio, y los temas que siempre sacan los gobernantes es que hay 3 millones de salvadoreños allá en Estados Unidos, que tenemos que manejarnos bien. Yo le pregunto, Mauricio, ¿es tan fácil decir, voy a tratar que nos traten con dignidad a nosotros los salvadoreños? ¿Es tan fácil para un presidente de El Salvador decir esas cosas? Mire, Julio, esto no es un problema de que si es fácil o no es fácil. Usted solo tiene dos caminos. Eso que dijo Dagoberto ayer de que hay que ser amigos de todos los países y de todos los pueblos es relativamente cierto. Porque no podemos tener la misma amistad con países y con gobiernos que vulneran nuestra dignidad y nuestra soberanía. No podemos tener la misma amistad con gobiernos y con países que buscan intervenir en los asuntos internos del país para que el país no prospere económicamente ni socialmente. Ahora, en el caso de los Estados Unidos, es que las relaciones tienen que construirse sobre la base de la dignidad. Y eso lo intentamos hacer nosotros, y yo creo que lo hicimos con mucho éxito durante los 5 años de mi gobierno. Yo no puedo hablar por el gobierno de Sánchez Serén, porque no me corresponde. Pero en mi gobierno, cuando nosotros iniciamos un proceso de acercamiento con la administración Obama para crear una alianza para la prosperidad, que finalmente llevó al presidente Obama a seleccionar a El Salvador como uno de los 3 países que visitó en su primera gira al continente. Recuerde que visitó Chile, Brasil y El Salvador. Buscamos crear una relación basada en la dignidad. Yo le voy a contar 2 experiencias que tuve, 2 anécdotas. Cuando recién asumí la presidencia de la República, nombré a Manuel Belgar como ministro de Seguridad y Justicia. A los Estados Unidos no le pareció ese nombramiento, por lo menos a los republicanos que todavía se encontraban en el Departamento de Estado. Robert Blau, que era el encargado de negocios, republicano, masón, republicano, porque respondía al gobierno anterior, no respondía al gobierno del presidente Obama, se reunió conmigo para plantearme de que Estados Unidos no veía con buenos ojos el nombramiento de Manuel Belgar como ministro de Seguridad, porque Manuel Belgar había participado como uno de los responsables de la masacre de la Zona Rosa. Yo tenía 2 caminos. Bueno, y me planteó que si nosotros, mi gobierno insistía en mantenerlo a él como ministro de Seguridad, se acababa la cooperación, por lo menos en asuntos de seguridad, de Estados Unidos para El Salvador, porque así lo establece la Constitución. Hay una enmienda constitucional que establece eso, que no pueden haber relaciones ni cooperación con gobiernos donde sus funcionarios en seguridad hayan participado en asesinatos de norteamericanos. Lo primero que yo le dije a Robert Blau, le dije, bueno, presénteme pruebas. Yo no puedo partir únicamente de una elucubración. Yo tengo información de que Manuel Belgar no participó, ni siquiera se encontraba en San Salvador, sino que se encontraba en San Vicente y que no participó ni en las decisiones, ni mucho menos en el comando operativo responsable de esa masacre. Ese tema lo mantuvo y lo siguió arrastrando Robert Blau incluso cuando yo llegué a Estados Unidos para reunirme con el presidente Obama. Hubo una reunión en el hotel donde yo estaba hospedado, donde participó Robert Blau y participó también la subsecretaria para Asuntos Hemisféricos para Centroamérica, donde nos volvieron a plantear ese tema. Y yo fui tajante y le dije, mi Constitución, el ordenamiento jurídico al que yo me debo, establece que nadie puede ser acusado de un delito ni considerado culpable si no ha sido oído y vencido en juicio. Y Manuel Belgar no ha sido oído y vencido en juicio, y por lo tanto yo no lo puedo quitar. Yo no lo puedo quitar. Sentamos un precedente. Ayer decía su invitado, Dagoberto Gutiérrez, que si hubiera sido en el gobierno de Sánchez Serén o el de Funes, no se hubiera dado
ese reclamo de parte de Nayib Bukele hacia la congresista Torres. ¿Cómo no? Yo lo hice. Lo que pasa es que no lo hice de la forma. Yo hice mi reclamo en el Departamento de Estado y planteé que el gobierno salvadoreño no podía doblegarse ante los Estados Unidos únicamente para efectos de cooperación. Si nos querían quitar la cooperación para seguridad, pues que nos la quitaran. Y nosotros la íbamos a ir a buscar a otro lado. ¿Cuál es la otra anécdota que me va a contar sobre esta relación? La otra anécdota es una reunión que yo tuve en El Salvador con Bob Menéndez, un senador muy influyente y muy poderoso, porque es el presidente, por lo menos en aquel entonces era el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y que es el que tenía la última palabra para decir los fondos de cooperación hacia El Salvador. En ese momento se estaba discutiendo la aprobación del segundo compacto de Fomilenio. Bob Menéndez me visitó en El Salvador y se reunió conmigo para plantearme un reclamo de parte del gobierno de los Estados Unidos y de parte del Senado de los Estados Unidos, porque yo había elegido fiscal y había elegido magistrado de la Corte Suprema de Justicia antes del periodo constitucional. Si usted recuerda, hubo un cuestionamiento porque se eligió a fiscal general de la República, la Asamblea en ese entonces, y eligieron a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, elecciones que luego fueron declaradas inconstitucionales por la Sala de lo Constitucional de la Asamblea de la Corte Suprema de Justicia. La Asamblea eligió antes de tiempo. Y él llegó y se reunió conmigo. Y allí en mi oficina, en presencia de la embajadora de ese entonces, la señora Mari Carmen Aponte, me planteó y me dijo: estamos viendo muy mal esa actitud suya de querer elegir fiscal y de haber nombrado magistrados de la Corte Suprema de Justicia cuando no corresponde elegirlos en esta legislatura, sino que en la siguiente. Yo le dije, con todo respeto, senador, pero usted está mal informado y me parece que la embajadora Mari Carmen Aponte le ha informado mal a usted. En El Salvador, a diferencia de Estados Unidos, el presidente no tiene facultades para elegir fiscal general de la República. En Estados Unidos, el presidente es el que elige al fiscal general de la República. En El Salvador, el presidente no tiene facultades para elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En Estados Unidos, el presidente nombra a los magistrados, a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Por lo tanto, no es responsabilidad mía, es responsabilidad de los diputados de la Asamblea Legislativa. En todo caso, vaya a reclamarles a ellos, no a mí. Eso creó una incomodidad que hizo que se atrasara la aprobación del segundo compacto de los fondos de Fomilenio para El Salvador, pero finalmente fueron aprobados ya en el gobierno del presidente Sánchez Serén. Le pongo como ejemplo estos dos casos para que vea que uno puede ejercer la dignidad. Y en el caso de Bukele, el que crea que las críticas hacia la congresista Norma Torres es un ejercicio de dignidad y de soberanía, está equivocado. Está equivocado, porque si la congresista cometió el error de confundir a las niñas ecuatorianas en el video que hizo público con niñas de Honduras, de El Salvador o de Guatemala, bastaba con sencillamente señalarle que había cometido un error y que esas niñas no eran salvadoreñas, ni hondureñas, ni guatemaltecas. Pero él no, él fue más allá y la cuestionó, teniendo como antecedente, Julio, el informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado en el caso de El Salvador. Mauricio. Donde hay claras referencias a la alteración del ordenamiento constitucional, a violación a las leyes, a violación a los derechos humanos, a persecución a la prensa y sobre todo a indicios de corrupción de varios de sus funcionarios que aparecen en ese informe con nombre y apellido. Mauricio. Frente a eso, Nayib Bukele no ha dicho absolutamente nada. Entonces, Nayib Bukele no está sabiendo manejar las relaciones internacionales. Ahora, yo tengo una tesis a propósito de lo que usted me preguntó sobre Asia y sobre la mirada hacia China. Mi tesis es la siguiente. Bukele está consciente que los Estados Unidos van a poner condiciones que él no está dispuesto a cumplir para mantener los montos de cooperación y los flujos de inversión hacia El Salvador. A Bukele no le interesa la suerte de los compatriotas que tienen problemas de estabilidad migratoria en los Estados Unidos. No les preocupa.
De hecho, cuando Trump anuló el TPS, el equipo de Relaciones Exteriores de Nayib Bukele no hizo absolutamente nada. Eso se atrasó por una decisión del juez federal a partir de una iniciativa que promovió una salvadoreña inmigrante. Y un juez federal de la Corte de Nueva York fue el que atrasó la anulación del TPS y por lo tanto la deportación que se veía venir. No fue Bukele. A Bukele no le interesan los migrantes, no les presta atención, no ejerce un lobby a favor de ellos. Entonces, Bukele está dispuesto a no someterse a los controles que Estados Unidos está en todo el derecho de ejercer, porque son fondos, como ha dicho la congresista Norma Torres, que pagan los estadounidenses de sus impuestos, y ese dinero va a parar a gobiernos que están en tela de juicio, ya sea porque son narcoestados o porque son gobiernos corruptos o porque son gobiernos que violan la ley y la Constitución. Bukele no está dispuesto a cumplir esos controles. Mauricio. Y entonces está volteando a ver a China, que mire una cosa, Julio, China es un país que está metiéndose en el patio trasero de los Estados Unidos y no está poniendo ninguna condición. China, para donar las 150,000 vacunas que acaba de donar, no ha puesto ninguna condición. China, en el viaje que hizo Nayib para donar $100 millones para la construcción de un estadio, el estadio más grande de Centroamérica o de América Latina, como lo ha presumido Nayib, no ha puesto ni una tan sola condición. China es un país que no pone las condiciones que pone Estados Unidos, por una sencilla razón, porque China es una autocracia. China es un gobierno autoritario y por lo tanto las condiciones democráticas y las exigencias democráticas que está poniendo el gobierno Biden en estos momentos no las va a poner China. Y por eso es que está volteando a ver hacia China. Mauricio, Los flujos de cooperación y de inversión de Estados Unidos para El Salvador, producto de las graves violaciones que está cometiendo este gobierno. Ok, Mauricio, voy a hacer una pausa. Mire, yo le quiero plantear lo siguiente, también como una tesis, digamos. ¿Por qué el presidente Bukele tiene que aceptar que la congresista Norma Torres le llame narcogobierno a El Salvador? Que dice El Salvador tiene un narcogobierno. ¿Cómo? Yo le pudiera plantear también a usted, digamos en el escenario del análisis, si no tiene pruebas de que este es un narcogobierno, ¿cómo la congresista se atreve a decir eso? Le pongo eso como un punto. El otro, dicen, mire, es que solo es ella, la congresista, la que está peleando con el presidente Bukele. El gobierno de los Estados Unidos no se ha puesto, digamos, de manera frontal contra el presidente Bukele. Le pregunto eso, Mauricio, hagamos el análisis, porque también esto del narcogobierno ha sonado como palabras muy fuertes. Yo le decía a Dago eso no es cualquier cosa que le llamen narcogobierno. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué sustento tiene Estados Unidos para decirle eso al gobierno del presidente Bukele? Hacemos una breve pausa y ya regresamos. Estamos de regreso en encuentro con Julio Viaran. Este programa es gracias al Cable Color, el internet de fibra óptica más rápido de El Salvador. No nos creas, compruébalo. Cable Color. Estamos platicando con el expresidente de la República, Mauricio Funes Cartagena. Yo le dejaba planteado, Mauricio, estas palabras no son palabras suaves, las de la congresista Norma Torres, al decir este Triángulo del Norte tiene 3 narcogobiernos y nos incluye a nosotros. Eso se puede decir fácil, pero ¿qué está pasando, Mauricio? Es que es la posición de los demócratas en torno a los países del Triángulo Norte. Están presionando porque ven que los flujos migratorios no paran, no cesan del Triángulo Norte. ¿Por qué, por ejemplo, no se pelea con Ortega? ¿Por qué no le ponen condiciones a Nicaragua? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y esto, como le decía, le planteo así de manera franca, ¿por qué se atreve, cree usted, la congresista Norma Torres a llamar narcogobierno al gobierno de El Salvador? Yo creo que la congresista Torres tiene mucha información que nosotros no tenemos, que usted y yo no tenemos, Julio. Pero tiene mucha información sobre los gobiernos de Honduras, Guatemala y de El Salvador. Y le voy a decir una cosa. A mí me parece que la congresista
no ha cometido ningún exabrupto. Ella ha planteado las cosas como son. Ella se está basando en el informe, un extenso informe que presentó hace unos días, el 30 de abril pasado, el Departamento de Estado sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador. Y vea usted los señalamientos que hace el gobierno de Estados Unidos, porque usted me acaba de decir que si no será nada más una opinión de la congresista Norma Torres aislada, que no tiene nada que ver con el resto del Congreso, el Senado y con el gobierno de Biden, ¿no? Vea usted el contenido del informe que presentó el Departamento de Estado sobre El Salvador. Habla de la intervención militar en la Asamblea Legislativa el 9 de febrero pasado y la califica como un exceso del gobierno y del propio presidente Bukele. Habla de asesinatos ilegales de pandilleros, ejecuciones sumarias a manos de las fuerzas de seguridad pública. Habla de torturas y casos de crueldad. Habla de condiciones penitenciarias potencialmente mortales. Habla de arrestos y detenciones arbitrarias durante la cuarentena domiciliar del año pasado, de graves problemas con la independencia judicial, graves restricciones a la libertad de prensa, incluso habla de persecución de periodistas, de falta de investigación sobre violencia contra las mujeres. Nayib Bukele se montó en el caso lamentable del asesinato de la compatriota en México a manos de las fuerzas de seguridad de Quintana Roo, en México. Pero no ha dicho nada ni ha promovido una investigación sobre los feminicidios en El Salvador, que van en ascenso y son realmente alarmantes. El Departamento de Estado señala falta de investigación sobre violencia contra las mujeres. Habla también de graves actos de corrupción del gobierno y lo cita Julio con nombre y apellido. Habla del ministro de Salud, habla del ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Pablo Amílcar, que tiene una relación extraña con el cártel de Sinaloa en México y con empresas de Sinaloa que están siendo investigadas por corrupción, por soborno y por lavado de dinero. Habla del ministro de Hacienda, de violaciones cometidas por el ministro de Hacienda. Habla de violaciones a la ley y de corrupción cometida por el entonces presidente del FONAES, Coqui Aguilar. Incluso, léase usted la investigación que ayer publicó Gato Encerrado, así se llama el periódico, ¿verdad? Sí, sí. Vea usted la investigación que publicó, donde la Fiscalía ha solicitado información al gobierno español sobre el ministro Fran Alaví y sobre la jefa de gabinete por los negocios que durante la pandemia hicieron ambos con empresas cuestionadas en España que están siendo investigadas. Y eso lo refiere el informe del Departamento de Estado. Habla de violencia de las autoridades en contra de la comunidad LGTBI, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Es decir, a la base de las declaraciones de la congresista Norma Torres está un informe del Departamento de Estado. Y estamos por conocer una lista que la congresista Norma Torres ha solicitado al Congreso para que se la adelante, porque según lo que se aprobó en la legislatura anterior en el Congreso de los Estados Unidos, esa lista, la llamada lista Engel, porque fue una iniciativa del ex congresista Engel, se va a conocer el 30 de julio, pero ella ha solicitado un adelanto de esa lista. Y ahí hay nombres. Entonces viene usted y me dice, no es muy... no ha sido la congresista muy imprudente hablar de narcoestado en el caso de El Salvador y generalizar. Información tiene. Hay funcionarios del gobierno salvadoreño actual que están vinculados con actividades del narcotráfico y lavado de dinero, que están coludidos. Vea usted, por ejemplo, el cambio que acaba de hacer el presidente Bukele
en el Ministerio de Seguridad Pública. ¿Usted sabe quién es Gustavo Villatoro? Gustavo Villatoro ha sido investigado por la DEA, ha sido investigado por la CIA, ha sido investigado incluso por investigadores privados en los Estados Unidos, por CBI Consultant. Y a Gustavo Villatoro se le vincula desde que estaba trabajando como director de aduanas con SACA, con el contrabando, con los perrones, con el cártel de Texas, y se le vincula con operaciones de lavado de dinero y encubrimiento de lavado de dinero. Y viene Nayib y primero lo nombra como director de aduanas, a pesar de ese cuestionamiento, y luego lo nombra como superintendente del sistema financiero, y lo primero que hace como superintendente del sistema financiero es elaborar un reglamento en el cual no van a tocar las cuentas ni van a congelar las cuentas de los que están acusados de lavado de dinero. ¿Por qué? Eso ha sido cuestionado por los Estados Unidos y eso lo está observando el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y ahora se le nombra como ministro de Seguridad. Nayib ha puesto al Chucho a cuidar los chorizos. Mauricio, Ese nombramiento, ¿a qué cuestionable. Claro, ¿a qué puede llevar este desgaste de relación, Mauricio? Si todas esas cosas que usted está diciendo, si usted está diciendo esas cosas y se llega a comprobar esto, ¿a qué nos puede llevar esta situación, Mauricio? ¿A dónde cree usted? Estados Unidos ha tenido, digamos, unas relaciones... Estados Unidos lo que va a hacer, Julio, Estados Unidos lo que va a hacer es sencillamente en el paquete de los 4.000 millones de dólares que el Congreso está pidiéndole el que le apruebe como fondos de cooperación para Honduras, Guatemala y El Salvador. Estados Unidos lo que va a hacer es congelar esa ayuda. Y lo mismo le va a pasar a Honduras. Si Honduras resulta involucrada, porque yo recuerdo que usted mencionó en la entrevista de ayer con Dagoberto el caso de Tony Hernández, el hermano del presidente Juan Orlando Hernández, que fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico y lavado de dinero. Si resulta que, de acuerdo a las investigaciones de los Estados Unidos, el Estado hondureño y funcionarios activos, agentes activos del Estado salvadoreño, están involucrados en actividades ilícitas, actividades de narcotráfico y corrupción, sencillamente Honduras no va a recibir la ayuda. Y lo mismo le va a pasar a Jan Matei y lo mismo le va a pasar a Nayib Bukele. Lo mismo le va a pasar. Si es que hay evidencias, Julio, desde el año pasado la Fiscalía General de la República llevó a cabo allanamientos en la Dirección General de Centros Penales y en algunos penales del país por la investigación del Faro, donde establece que hay documentos que demuestran que funcionarios del gobierno de Bukele han negociado con las pandillas apoyos electorales, han negociado beneficios carcelarios a cambio de reducción de homicidios. A propósito de eso, fue una de las cosas por las cuales yo le escribí y le dije, el embajador Rubén Zamora, que usted lo tuvo hace unos días, dijo que en mi gobierno había negociado con las pandillas y me extraña viniendo de él, siendo embajador en mi gobierno, embajador en Washington, que por lo tanto él conoció de cerca el tipo de compromisos que adquirimos durante ese proceso que se ha dado en llamar tregua. Mi gobierno no negoció con las pandillas. La tregua fue entre pandillas rivales y los acuerdos fue entre pandillas y fue un proceso supervisado por Naciones Unidas, incluyendo al actual representante de las CICIG por parte de la OEA, al embajador Ochaeta, que estaba presente en esas negociaciones entre las pandillas. Pero yo no di beneficios carcelarios ni beneficios económicos a cambio de apoyo electoral. Si algún funcionario lo hizo, pues que se ha juzgado. Claro, Mauricio. Entiendo que ahí va el proceso. Pero entonces, solo permítame terminar. Okay, por favor. Estamos entre un gobierno que tiene acuerdos con pandillas para bajar homicidios, pero que les entrega a cambio de eso beneficios carcelarios, a cambio de apoyos electorales como se dio en la elección anterior. Un gobierno que tiene funcionarios que están coludidos con el narcotráfico.
Hay aliados del gobierno actual que están coludidos con el narcotráfico, como el caso del vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, que tiene nexos con el narcotráfico, que tiene nexos con el cártel que opera en toda la zona norte de Chalatenango. Entonces, ¿eso es o no un narcoestado? Si la congresista Norma Torres se ha atrevido a hacer ese tipo de señalamientos es porque tiene información. Información que Nayib no quiere que salga. Información que Nayib no está queriendo asumir y ante la cual no va a hacer absolutamente nada. Okay, mire. Porque el hecho de que aparezcan funcionarios en una lista y un informe del Departamento de Estado, eso no es vinculante con la justicia salvadoreña. Y por eso es que él está volteando a ver a Asia. Claro, eso, donde allí no le van a poner su condición. Sobre ese tema le quería preguntar, Mauricio, ¿es tan fácil también deshacernos de una relación muy fuerte que hemos tenido históricamente con Estados Unidos? Es muy fácil decir, bueno, mire, si Estados Unidos por estos problemas, ellos están, digamos, diciendo cosas que no son, entonces voy a ver qué relaciones puedo entablar en el caso con China. Usted dice, China no le va a poner condicionamiento, pero ¿es tan fácil esto, Mauricio? Porque siempre yo he escuchado a varios presidentes decir, mire, es que el problema es que en Estados Unidos viven 3 millones de salvadoreños y yo no puedo pelearme con los Estados Unidos porque, miren, los beneficios que ellos tienen o las prerrogativas que ellos puedan tener ya no las van a tener. Es tan fácil decir esto, desligarse de Estados Unidos. Y le voy a poner esto, no sé si está de acuerdo conmigo, pero los gobiernos del FMLN, Mauricio, según lo que hemos visto, no tuvieron problemas así, digamos, tan delicados con el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, usted mismo lo ha dicho. Nosotros no tuvimos problemas. Yo particularmente, mi gobierno, y yo como presidente no tuve problemas con el gobierno del presidente Obama, ni tuve problemas con el Congreso ni con el Senado de Estados Unidos. A mi gobierno y a mí en lo particular, ningún congresista, ningún senador de los Estados Unidos hizo los señalamientos que hizo o que ha hecho en estos momentos el Congreso de los Estados Unidos en contra de Nayib Bukele. Es que, mire, usted se está refiriendo nada más a la controversia reciente entre la congresista Norma Torres y el presidente Bukele por una malcriadeza del presidente Bukele y por una falta de experiencia en el manejo de las relaciones diplomáticas. Porque el presidente Bukele le pudo haber dicho a la congresista Torres, mire, señora, usted se equivocó. En ese video, las niñas que están siendo abandonadas por los narcotraficantes mexicanos o los coyotes mexicanos no son salvadoreñas, son ecuatorianas. Eso solo pudo haber dicho a través de una carta o incluso a través de una llamada privada. No tenía que haberle dicho que sus financistas, que con el dinero de sus financistas compres anteojos, o que le pido a los hermanos salvadoreños, nicaragüenses, hondureños, guatemaltecos, venezolanos, que no voten en las próximas elecciones a favor de la congresista Norma Torres. Eso en Estados Unidos es un delito, ese nivel de intervención. Nayib Bukele no sabe qué hacer con las relaciones con Estados Unidos. Entonces viene usted y me dice, ¿es tan fácil deshacerse de las relaciones con Estados Unidos? No, Julio, yo no estoy planteando eso. ¿Cómo se va a deshacer usted tan fácilmente o desentenderse tan fácilmente las relaciones con Estados Unidos, siendo que 3 millones, por lo menos, si no más, 3 millones de salvadoreños viven en Estados Unidos? Y hay cerca de 250,000 salvadoreños que se encuentran en situación de ilegalidad y que su estabilidad migratoria depende de las decisiones que tome el gobierno de los Estados Unidos. Y El Salvador no tiene capacidad para absorber esa población de regreso. Además, El Salvador necesita de fondos de cooperación que los puede obtener en Asia, que los puede obtener en China, que los puede obtener en Qatar o cualquier otro país árabe con el que Nayib Bukele quiere establecer alianza. Es cierto, los puede obtener, pero eso no quita los señalamientos que ha hecho la congresista Norma Torres u otros congresistas y senadores que ya le han enviado cartas al presidente Bukele
y el Departamento de Estado sobre las graves violaciones que Bukele está cometiendo al ordenamiento constitucional, a las leyes de la República, y que está encubriendo la corrupción de esos funcionarios. Ahora, si eso, en opinión suya, Julio, o de algunos analistas, eso no es ser un narcoestado, está bien, no le llamemos narcoestado, pero no cabe ninguna duda que el gobierno Nayib Bukele está coludido con el narcotráfico y con actividades de corrupción. Bueno, No cabe ninguna duda. Mauricio, quiero agradecerle que haya tomado esta entrevista. Usted pidió tener su opinión sobre algunos temas y ahí ha estado el espacio para usted. Y vamos a procurar siempre tener las voces importantes del país que estén opinando en este espacio de encuentro con Julio Viera. Le agradezco, Mauricio Funes, por esta entrevista y esperamos encontrarnos muy pronto. Gracias, Mauricio. No, gracias a usted por la oportunidad que me da de poder compartir mis opiniones con su audiencia y, por supuesto, la oportunidad que me da para poder estar en su programa, muy a pesar de lo que ha aparecido en las redes sociales que dicen de que este programa yo lo controlo y yo le pago a usted. Bueno, ahí me debe entonces.